El programa. Pero ahora vamos a enlazarnos vía Zoom con el ex canciller González Posada, Luis González Posada, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, político de trayectoria, ex canciller, y estábamos revisando un poco sus redes y lo que dice, ¿no?, sobre la necesidad de hacer cambios en el gabinete ministerial, y lo que dice textualmente que el premier y el gabinete deben ser relevados el día de hoy. Pero ya hemos escuchado lo que ha respondido el premier y también el ministro del Interior. ¿Qué opina sobre toda esa situación que se está generando? Bueno, decirle que el gabinete está agotado, el primer ministro está agotado y naturalmente debe cambiar y dar paso a un nuevo primer ministro y un gabinete de concertación. Y lo digo además porque están acumulando muchos problemas que no les dan solución y que explican el por qué la mandataria tiene pues 4 o 5% de aprobación. No esperemos que se sigan desbordando los problemas que no se puedan controlar para intervenir. Yo creo que es el momento de que hacer un mea culpa, realizar cambios importantes, no solamente en nombres, sino en políticas de Estado, y darle tranquilidad al país. Recuerden que este gobierno todavía le falta octubre, noviembre y diciembre de este año, los 12 meses del próximo y los 6 meses del siguiente. Estamos hablando de más de 20 meses. Y es muy difícil en estas condiciones que el gobierno pueda mantenerse, más aún cuando no tiene bancada parlamentaria ni soporte político. Ahora, pero ¿por qué no se le da una lectura en ese sentido por parte de los integrantes del gabinete ministerial, incluida la presidenta de la República, el día de ayer, quien dio esta conferencia de prensa luego de 100 días de silencio? Porque lo que dicen, y hoy día lo ha ratificado el propio ministro del Interior, es que los resultados son absolutamente positivos en estos casi 30 días de declaratoria de emergencia en esos 14 distritos del Lima y Callao, para enfrentar la delincuencia. Mire, el problema no es solamente si el resultado es positivo o negativo, que la gente ha percibido que no hay política de seguridad ciudadana, comenzando el gobierno de la señora Boluarte, cuando su primer ministro, Otárola, ante la pregunta del periodismo de si se iba a aplicar el plan Bukele en el Perú, muy presto dijo que ellos tenían el plan Boluarte. Por supuesto no existía, ¿no? Ese es un problema muy grave. Lo reconocieron después, ¿no? Bueno, no tan poco después, pero lo reconocieron. Sí, pero yo creo que este es un problema que se arrastra hace mucho tiempo. Mira, yo le quiero dar algunas cifras que son importantes tener en consideración. Primero, tenemos muy pocos policías. Mire, el año 1995 teníamos, de acuerdo a las cifras oficiales, 125.546 agentes policiales, ¿correcto? El año pasado, el 2023, tenemos 130.189, lo que significa que solamente se han incrementado en 4.000. Menos de 5.000, ¿no? En 4.000. La población ha crecido más de 11 millones en esos 18 años, pero solamente se han incorporado 4.400 policías. Pero ese es uno de los muchos problemas que hay. El armamento, 58% de las más de 100.000 armas que cuenta la policía son obsoletas, no cuenta con tecnología de punta. Las patrullas tienen un alto porcentaje que están... Los vehículos. Entonces, sin esos instrumentos, una policía que es valerosa, además, que demuestra gran eficiencia, no puede coberturar al país. No olvidemos, como una cifra dramática, que Occitel registra que este año, solo este año, se han robado 1.831.455 celulares. O sea, 4.761 celulares, esos que vemos que les arrancan a la gente y que a veces generan violencia y muerte, han sido sustraídos. Esas, digamos, las cifras nos pueden dar idea de la profundidad de la crisis. Por eso, esa manifestación pacífica, salvo incidentes aislados, expresa pues la alarma en la gente que quiere vivir en paz, en tranquilidad, que no la asalten, secuestren, roben, extorsiones, que es lo que está ocurriendo en el país.
Pero las cifras que maneja el Ejecutivo son otras y estaba buscándolas, ¿no? Sobre la cantidad de operativos que han realizado, y ayer también lo dijo la presidenta, hoy día lo ha reiterado el ministro del Interior, que además ha sido ratificado en la víspera por la propia mandataria, ¿no? Ha hablado de la cantidad de bandas criminales, de organizaciones criminales desbaratadas, de detenidos, que la policía trabaja mañana, tarde y noche durante la madrugada, que no cesan en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Incluso dicen que nuestro índice de criminalidad es mucho menor que otros países en la región que están también azotados por estas organizaciones transnacionales. Mire, primero yo no creo que el responsable sea el ministro del Interior. Digamos, de alguna manera la gente pide la renuncia porque el ministro del Interior representa a la fuerza pública. Él no es el responsable de este drama que viene hace mucho tiempo, que no solamente está conectado al número de policías. Acá, por ejemplo, nos faltan penales. No hay centros penitenciarios y lo que existen están atiborrados de gente. Son depósitos humanos. Y usted sabe cuánto se vincula la criminalidad con los penales. No se ha construido un solo penal más hasta el momento. Es urgente que se haga, como está haciendo Chile y Ecuador, ¿no? Para no solamente proteger a la población, sino reeducar a los internos. Entonces, acá hay muchos temas que están asociados. No se ha empleado, permíteme que le diga, a las empresas privadas de seguridad que registran 125.000 efectivos y cerca de 50.000 armas debidamente autorizadas. Y me refiero a la policía de seguridad privada, porque de acuerdo a la ley ellos están obligados a apoyar a la Policía Nacional en materia de seguridad, pero no ha sido empleada. Claro, porque no hay una coordinación. Claro, Ahora, debe haber coordinación mínima y ahí tendría usted unos 125.000 efectivos que, conectados por teléfono, podrían dar una alerta temprana cuando habían movimientos sospechosos. Es un conjunto de hechos que es momento que la presidenta o el gobierno lo señale. A ello se suma el descrédito del Ministerio Público, que es evidente, ¿no? Los fiscales... En la última encuesta de Datum sale primero el Poder Judicial, luego el Ministerio Público y luego la Policía. Entre las instituciones que cuentan con el menos respaldo de la población. ¿Con el qué, perdón? Con el menos respaldo, con un respaldo menor, en ese orden, ¿no? La mayor desaprobación, Poder Judicial, sigue el Ministerio Público y luego la Policía Nacional. Entre otras razones porque perciben al Ministerio Público, a la Fiscalía, como hecha absolutamente politizado y que deja en libertad a muchos delincuentes. Ahora, ¿lo percibe o es cierto, no? Es cierto. Hay mucho, bueno, las actuaciones, por poner nombres, Bela Barri y José Domingo Pérez han sido deplorables. En cualquier país del mundo debían haber sido cesados en el cargo y procesados. Hemos visto ayer nomás la denuncia de el asesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, implicando a estas dos personas, a Pablo Sánchez y el Instituto de Defensa Legal, una suerte de concertación para acercar y detener a la García por un lado y para que Keiko Fujimori no gane las elecciones presidenciales. Y cuando le preguntan al señor Jaime Villanueva cómo descubrir esto, es muy simple. Hay el teléfono de la secretaria o la asesora principal, el señor Pablo Sánchez, una señora Talavera, ahí está todo. Estamos pidiéndolo hace 2 años que desencripten el teléfono para conocer la verdad, pero no lo hacen. Ahora, entonces, ¿pero qué se tendría que hacer a nivel de esas instituciones? Mire, cuando usted es jefe de Estado, la presidenta es presidente de la República, a través jefe del Estado, yo creo que tendría que dar orientaciones indicativos muy fuertes. Primero, para que se cumplan las leyes. Deslacren ese teléfono. Es una presidenta que digamos, piletea, no toma decisiones, es temerosa. Tiene que haber una política de concertación. ¿No tiene liderazgo? Ninguno, se lo digo, ninguno. Yo creo que ya se agotó su mensaje, y soy la primera presidenta mujer en 202 años, hermanos y hermanas. No tiene, a tal punto, mire, que la presidenta no puede siquiera presentarse en actividades públicas abiertas porque le insultan, le tiran cáscaras de naranja, le jalonean el pelo. Entonces, el gobierno debe ser consciente que está en una grave crisis
debe nombrar un nuevo gabinete y naturalmente plantear una política de concertación, que es lo que queremos los peruanos, porque no se va a llegar fácilmente a las elecciones si no se tomen esas y otras medidas urgentes. Ahora, y entre las medidas urgentes, y ya el día de hoy se han oficializado, según el Ejecutivo, es estas que se han dado para poder votar, como ha dicho, a los extranjeros que delincan. Y ya se ha oficializado a través de un decreto de urgencia el día de hoy, en el sentido de que, bueno, se da 30 días para que se puedan paulatinamente ir implementando, pedir los contratos de trabajo, pedir los contratos de arrendamiento. Me parece muy bien la medida, ¿no? Porque además quiero decirle que nosotros tenemos 7.000 kilómetros de fronteras, ¿no? Con varios países, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, no, Bolivia, 7.000 kilómetros de frontera con muy pocos puestos de vigilancia y por ahí han entrado miles de extranjeros, entre Es ellos una coladera, como dicen. una coladera, entre ellos la banda de Puebla de Aragua, que los ha hecho tan desgraciados y que ha cometido tantos crímenes en el Perú. Entonces, me parece muy bien que se tomen medidas restrictivas, que se cuide la frontera nacional y que se evite con ello que sucesos de esta naturaleza continúen. No podemos tener una frontera abierta para que entre quien quiera. Y entra acá, como han entrado muchos de ellos, no me digo todos, porque hay gente muy buena que ha venido, que la mayoría, han entrado delincuentes, criminales abusados, que nos han introducido algunas modalidades delictivas, el sicariato, el gota a gota, la explotación sexual de las mujeres que importan. Pues todas son aportes de los venezolanos que han hecho mucho daño al Perú y que aumentan la criminalidad. Claro, y además que cada vez la violencia es más extrema, la que utilizan, incluso matan hasta un escolar, a un menor de edad, por poco monto, por robarle un celular. Mira, ayer han encontrado una mujer venezolana que la tiraron a la pista asesinada. Y quien la ha asesinado fueron sus, digamos, sus explotadores sexuales, seguramente por no pagar la cuota que le ponen pagar para prostituirse, y la han matado, la han tirado como si fuera... Y hoy, en plena protesta, han baleado a un mototaxista en Villa El Salvador. Y eso, claro, no se ha informado en la conferencia de prensa que se ha dado más temprano. Y ahí nos lleva a otro punto. Ha llegado el momento que la policía use sus armas de reglamento. Están facultados por el Código Penal en el artículo 20 que si usan su arma de reglamento y matan o hieren a un delincuente, alguien que los quiera atacar con algún arma y afectar su vida a las personas que están junto a él, está liberado de toda responsabilidad. Lo que pasa es que volvemos al tema. A veces hemos visto casos de policías que usan sus armas y son detenidos por mandato de la Fiscalía y de los jueces. Entonces, todo esto, digamos, es un horizonte amplio que debe analizarse en conjunto para dar una respuesta integral al país con visión de futuro, que es lo que de alguna manera esas protestas, esas marchas masivas están reclamando. Y Lucho, tenía una consulta antes de terminar la entrevista. Ayer le preguntaban a la presidenta de la conferencia sobre el tema del cofre, el tema de su visita en el balneario Mykonos, donde, bueno, había habido operativos previos para tratar de ubicar a Cerrón. Y lo que ha dicho el día de hoy el Premier es que no se puede dar ese tipo de información por la seguridad de la jefa de Estado. ¿Qué tan cierto es eso? Él lo que ha dicho es que eso está además totalmente reglamentado. Miren, no podemos seguir viviendo en la oscuridad y las tinieblas. Para la población, en su 90%, 95%, según las mismas encuestas, el señor Cerrón está protegido por la presidenta, ¿no? Y mientras tanto, el señor Cerrón se burla de la Policía Nacional, hace conferencias de prensa, hace entrevistas con parlamentarios, etcétera, lo cual degrada la seguridad y demuestra pues que hay islas independientes del Estado que se encuentran como fortalezas, y una de ellas es el señor Cerrón. Una cosa es que uno exija, oiga, señor presidente, ¿qué estaba haciendo usted acá? Y otra cosa es que nos informe qué hacía el automóvil presidencial en una zona donde a 100 metros o 200 metros aparentemente se encontraba el fugitivo Cerrón. Evidentemente hay una cordón umbilical que une esos dos hechos, ¿no?
Perfecto. Lucho, gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central, en ATV+. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches.